cuanto a la alimentación de los 5,000, queremos el día de hoy ver algunas preguntas de reflexión, porque lo más interesante no es la historia, sino la aplicación de la palabra de Dios. Así que hemos visto lo que dice la Escritura, hemos observado, estamos entendiendo lo que Dios está diciendo, pero nosotros tenemos que ver lo que Dios nos dice a nosotros el día de hoy. Así que he puesto algunas preguntas de reflexión. Primeramente, ¿cuánto crees que Jesús suple tus necesidades el día de hoy? ¿Cuántos vienen con necesidades? En su familia, en sus finanzas, en su casa, en su salud, en todas estas áreas nosotros tenemos necesidades. Y la pregunta que nosotros tenemos que contestar el día de hoy es si nosotros de veras creemos que Dios hace milagros. Vemos de que la Escritura cuenta acerca de muchos milagros que el Señor Jesús hizo, y nosotros sabemos de que todavía el día de hoy Dios hace milagros. La multitud, ese gran número de gente, iba caminando de sus propios pueblos, de sus propias poblaciones, para ir para la fiesta. Entonces ahí estuvieron caminando. Podemos imaginar su caminata durante muchos días, que ellos estuvieron en momentos con cansancio, en momentos con hambre, con sed, estuvieron alejados de sus familias, de sus hogares, no tenían sus camas, no tenían ninguno de sus propias cosas en sus casas, algunos de ellos tal vez enfermos. Dice la Escritura que Jesús sanó a los que de ellos que estaban enfermos, y que también ellos por la hambre que ellos tenían después de estar escuchando la enseñanza de Jesús, a Él les dio de comer. Y todos ellos, dice, cuando se hubieran saciado. Entonces vemos de que Dios es el que hace milagros. Dios es el que provee. Dios es el que todavía el día de hoy interviene en las vidas de sus hijos. Es el que todavía el día de hoy puede levantar, puede sanar, puede restaurar, puede abrir el camino donde pareciera de que no hay camino. Algunas de esas personas venían buscando también una relación con Dios. Tal vez se sentían una soledad, sabían de que iban hacia la fiesta, que iban a participar en algunas tradiciones, en algunos ritos, pero algunos tal vez deseaban tener una verdadera y profunda personal relación con el Señor. Y vemos de que el Señor es el que hizo el milagro, es el que proveyó para cada uno de ellos. Aunque eran miles y miles de personas, la mano del Señor no está acortada. La bendición de Dios no es escasa. La bendición de Dios para esta no hay ninguna falta, no hay ninguna deficiencia, no está agotado. No es como nosotros en algunas ocasiones vamos para encontrar algo y nos encontramos de que está agotado, vamos a otro lado, está agotado, está. Pero con Dios hay suficiente. Demos gracias a Dios. El día de hoy tenemos que contestar esta pregunta: ¿cuánto crees que Jesús suple tus necesidades el día de hoy? Esta va a ser nuestra oración. Venimos delante de Él en este momento. Si es de que se está
su corazón, este es el momento para recibir lo que Dios tiene para su vida. Para que este primer día de la semana marque un parteaguas, un cambio en nuestra vida. Para que veamos de que Dios es Él, de que es todopoderoso, que es todo suficiente para nuestras necesidades. ¿Quieren recibir de Él en este momento? Nos pongamos delante de Dios. Señor, sabemos de que hemos tenido necesidades. En este momento hay necesidad en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, necesidades físicas, necesidades espirituales, personas que están pasando por soledad, personas que están agotados, que están cansados, que están hambrientos, que tienen tanta necesidad, personas que están lejos de recibir toda la bendición que tú tienes. Pero Señor, en este momento extendemos, alzamos nuestro corazón delante de ti, Señor, para decir de que creemos 100% de que tú eres suficiente, tú eres el que puede hacer el milagro, tú eres el que puede abrir el camino donde no hay, tú eres el que puede cambiar la oscuridad para que sea luz, tú eres el que puede cambiar la insuficiencia para que sea suficiente. Recibimos en el nombre de Jesucristo. Recibimos en el nombre de... Recibe ahí donde está en este momento la confianza del amor de Dios hacia ti, la provisión de Dios que es suficiente para ti en este momento. Gracias, Señor, yo recibo de tu mano, recibo de tu mano, recibo de tu mano en este momento. Aleluya. Y el pueblo de Dios dice... Amén. ¿Cuántos creen de que Dios suple su necesidad? Amén. La necesidad de hoy, la necesidad actual, lo que es la dificultad en tu vida en este momento, Dios es el que está supliendo. Y este es un mensaje también que nosotros podemos llevar esta semana. Porque saben que mientras Dios suple nuestras necesidades, dice en la Escritura, de tu mano, de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Cuántos saben de que lo que recibimos de Dios no es solamente para nosotros? Lo que recibimos de Él es también para compartir. Y de aquí en adelante en el mensaje vamos a estar viendo qué tienes en tus manos. O sea, hemos hablado de las bendiciones de Dios. Comenzamos en el Salmo 103. No olviden ninguno de sus beneficios. Y hablamos cuántos beneficios físicos, cuántos beneficios espirituales, cuántos talentos, habilidades, cuántas cosas hemos recibido de Él. Así que pensemos en este momento no solo en nuestra necesidad, porque es un hecho de que Él suple, es un hecho de que Él es grande, que Él es poderoso, que Él responde a la oración de sus hijos. Pero ahora enfoquemos en otros, enfoquemos en lo que nosotros tenemos que aplicar a nuestra propia vida. La siguiente pregunta es: ¿cuánta compasión tienes de la gente? Para que seas un vaso usado, útil en las manos de Dios, comienza con compasión. Vemos en la Escritura que dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor.
y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuál actitud tienes hacia otros? Podemos pensar en el mundo. No sé cuántos de ustedes han visto imágenes de multitudes en Afganistán. ¿Les toca el corazón o no le toca tanto el corazón? Vemos en los medios masivos multitudes en Haití que están sufriendo, que están en grandes dificultades. Pero tal vez por el hecho de que estamos tan acostumbrados a estar viendo en los medios masivos fotos y después muestran en unos segundos desastres en todo el mundo con aldeas, con ciudades, con lugares totalmente destruidos y lo vemos y perdón, pero puede llegar al momento en que no nos afecta. No sentimos ninguna compasión, más bien pensamos, pues gracias a Dios yo estoy aquí. Ellos que ven lo que hacen allá, porque pues yo no estoy ahí. Y no es sencillamente el hecho de que no ayudemos físicamente, el hecho es cómo está el corazón. ¿Hay compasión o no hay compasión? No solamente en el mundo, porque cuando vemos a Jesús, vemos de que cuando Él vio una multitud, pero esta palabra vio una gran multitud, habla más allá de la visión física, de la visión natural. Habla más allá del hecho de que solo vio y que vio, hay una gran multitud. Pero vio que cada persona es un alma preciosa, una persona, una vida, una historia, una necesidad, un reto que Dios ha dado. ¿Realmente ves? No solamente hablando acerca de los que están en otros países, en otros lugares, pero cuando llegas, cuando ves a tu hermano, ¿lo ves realmente? ¿Realmente tienes una percepción como Jesús ve a la persona con ese interés, con esa preocupación, con esa compasión? Si no hay compasión, lo que nosotros podamos hacer va a ser en vano. Sin amor, sin compasión, que es lo que Pablo dijera, va a ser como un ruido. Lo que nosotros hacemos, que pensamos que estamos sirviendo, que estamos ayudando, y son rutinas, son acciones, son tradiciones, son cosas vacías. La pregunta es, ¿cuánta compasión tienes de la gente? ¿Cuánta compasión tienes de los que están reunidos aquí el día de hoy? ¿Cuánta compasión tienes realmente cuando ves a una persona que tanto antes de llegar a la reunión estás diciendo, Señor, quiero ver realmente con ojos de Jesús a mi hermano, a mi hermana, a los jóvenes, a los niños? Quiero tener compasión. Cantamos el día de hoy, quiero ser portador de tu gloria. No es un negocio, hermanos. No es solamente una tradición, no es solamente una cosa que nosotros hacemos
como una sociedad, como un grupo social. Es que Dios nos ha puesto. ¿Cuánta compasión tenemos? Esa es la pregunta. Nosotros podemos ver de que el contraste, los discípulos, que dijeron algunos, despídenos. ¿Has sentido esto? Queremos descansar. Cuando estás sirviendo al Señor, ¿has sentido esto? Felipe dijo, ¿cuánto dinero se necesita para esto? Está preocupado por el presupuesto. O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales no extiendes la mano? Dices, no, que se vaya. Dices, no, yo tengo que descansar. Es mi tiempo, son mis derechos, es mi área. No, ¿cuánto nos costaría si hiciéramos esto? Y el Señor nos hace un llamado para que no caiga apatía, desinterés, alejamiento, ceguera en nuestras vidas ante las necesidades que hay. Otra pregunta, ¿cuán sensible eres a los tiempos que Dios pone? ¿Cuán sensible eres a los tiempos que Dios pone? Nosotros podemos ver de que dice en el versículo 31 de Marcos 6, Jesús dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Saben de que hay dos extremos? Un extremo es el que se siente sobre sus manos y no se mueve, no tiene compasión, no hace nada, no está sirviendo. Y el otro extremo es el que está trabajando como si dependiera de él, como si Jesús no viviera, como si no hubiera lo sobrenatural, como que está haciendo trabajo de día y de noche y que depende de mí y yo que soy tan importante, y está descuidando su cuerpo, está descuidando su propia vida, pero dice, no, es que yo tengo que servir, yo tengo que ayudar, yo tengo que bendecir a estas personas. Y hay un dicho que alguien dijo, que Dios me dio como si fuera un animal, como un caballo, para que yo pudiera ir de un lugar a otro sirviendo al Señor. Pero dice el dicho, yo he matado el caballo y ahora ya no puedo llegar a ningún lugar. Pero estuvo hablando acerca de su propio cuerpo. Había descuidado su cuerpo, había trabajado, esforzado, había hecho todo día tras día al punto que ya no tenía vigor, ya no tenía fuerzas, ya no tenía el cuerpo, ya no tenía para estar sirviendo a otros. Jesús dijo, venid vosotros aparte y descansad un poco. Y el siervo del Señor tiene que practicar un balance, un equilibrio en su vida. Tiene que haber en su vida disciplinas que Él está cuidando, incluyendo la mayordomía de su cuerpo físico. Entonces nosotros tenemos que conocer los tiempos del Señor. El Señor pone el tiempo cuando hay mucho trabajo, el tiempo cuando hay muchas
muchas actividades en que tenemos que hacer mucho, pero Él también provee sueño para su amado. Provee noche, provee día, pero provee noche para descansar, para dormir. Provee tiempos de descanso, tiempos de trabajo. ¿Cuán sensible eres a los tiempos que Dios pone para tu propia vida? Se trata de estar en sintonía con el Padre, porque ¿de quién es todo? ¿Quién es responsable de todo? Él dijo: estoy construyendo mi iglesia. Estoy construyendo mi iglesia, Jesús. Mi obra, mi ministerio pertenece a Él. ¿Cuán sensible eres para decir: Señor, sí, tú me dices, es el momento de levantarme, es el momento de acostarme, es el momento de hacer esto, es el momento de estar a solas con Él? Otra pregunta: ¿obedeces cuando Jesús te llama a servir a otros? ¿Obedeces cuando Jesús te llama a servir a otros? Lo que nosotros podemos ver en esta historia es que tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Aquí nosotros podemos ver de que el milagro lo hizo Jesús. En un sentido, Él es el manufacturador y los discípulos sencillamente son los distribuidores. Es una maravilla de que Dios nos use. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios nos use? Me humilla pensar de que Dios usa vasos de barro, que la excelencia de Dios Él lo ha puesto en vasos de barro. Y nosotros vemos de que el milagro se hace cuando Dios extiende su mano y Él te incluye a ti, me incluye a mí. Esa es una maravilla y es algo que nosotros tenemos que preguntar: ¿obedezco cuando Jesús me llama a servir a otros? Ese servicio a otros es tan importante. Esta cooperación, esta manera en que el cuerpo está funcionando, cada miembro está participando, cada uno sirviendo en el lugar que el Señor ha establecido. Otra pregunta es: ¿cuánto sirves con lo que ya tienes en tus manos? ¿Cuánto sirves con lo que ya tienes en tus manos? Dice la Escritura: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es lo que dio el muchacho? Todo. Dio todo. Todo lo que tenía. Todo lo que era para él, para su propia necesidad, lo dio. Y nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué tenemos en la mano en este momento? ¿Saben que uno de los tropiezos para los creyentes es el decir: si yo tuviera 1000
pesos, lo daría. Si yo tuviera tal y cual don, yo lo usaría. Si yo tuviera la oportunidad de ministrar delante de un grupo grande, yo lo haría. Si yo estuviera en tal lugar, si yo tuviera ese coche, si yo tuviera, ¿cuánto serviría yo? Pero no se trata de esto. Se trata de ver qué es lo que tienes, qué es lo que ya tienes en tu mano. Antes de estar pidiendo al Señor algo más, pregúntate, ¿estoy sirviendo con lo que ya tengo en mis manos? Y lo que tienes es mucho más grande de lo que puedes imaginar. A veces nosotros subestimamos nuestra participación en el cuerpo de Cristo. ¿Quién tiene el talento de decorar? ¿Quién tiene el talento de escribir? ¿Quién tiene el talento de coser? ¿Quién tiene el talento de cocinar? ¿Quién tiene el talento de recibir a las personas? ¿Quién tiene el talento y las fuerzas en su cuerpo para armar, para desarmar? ¿Quién tiene el talento de conocer cosas de los medios masivos? ¿Quién tiene el talento y la habilidad de acercarse a una persona? ¿Quién tiene manos que pueda poner sobre el hombro de alguna otra persona? ¿Qué tienes en tus manos, hermano? ¿Qué tienes en tus manos? No es poca cosa. Es lo que Dios te ha dado. Y yo puedo identificarme con el muchacho que trae sus 5 panes y sus 2 peces, porque tal vez a la edad de ese muchacho es cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo. Yo recuerdo de que al estar creciendo en una familia con 5 hermanos, 4 mayores, 1 menor, a mí me parecía de que ellos tenían planes y propósitos para su vida cuando llegaran a ser jóvenes y adultos. Y yo, como tenía como 10 años de edad, yo sentía de que mi vida no tenía sentido, de que yo hacía algunas de las cosas que otros hacían, pero que yo no tenía realmente un propósito en mi vida. Y los días pasaron, y cuando yo pasaba tiempo a solas, yo estaba pensando cuánto quisiera yo tener algún propósito en mi vida. Y resulta de que, aunque estuve en una casa con ninguna palabra acerca de la Biblia, ninguna actividad que tenía que ver con Dios, toda mi familia era totalmente alejada de Dios, sin ningún interés, sin ninguna parte en las cosas de Dios. Pero resulta de que un verano vino un grupo de jóvenes y ellos pusieron una escuela bíblica de vacaciones, y yo fui, oí las historias, participé en las actividades y estuve viendo todo, y más que nada yo vi, esas personas parece que su vida tiene sentido. Para ellos tienen un propósito lo que ellos están haciendo. El grupo se fue y durante el próximo año no oí otra cosa de la Biblia, no oí otra cosa acerca de Cristo, acerca de Dios. Pero el otro verano pusieron otra escuela bíblica de vacaciones, yo fui a un campamento bíblico, y ahí aprendí que Jesucristo me ama, que Jesucristo tiene un propósito, Jesucristo tiene un plan para mi vida. Y en ese momento yo dije, Señor, esto es lo que necesitaba
encontré en la realización en la vida. Oí de que yo había hecho cosas en contra de Dios, en pensamientos, en palabras y en acciones, que yo estaba caminando lejos de Dios, buscando mi propio camino y como yo quería ser dueño de mi propio destino, por eso no tenía sentido, no tenía ningún propósito. Pero entregué mi vida a Jesucristo y desde ese momento hasta el día de hoy mi vida tiene un propósito. Cuando yo me levanté, estuve ahí, había una banca adelante y estuve rodeado. Cuando recibí al Señor Jesucristo me levanté, dije a todos, yo quiero amar y servir a Dios toda mi vida, donde quiera que Él me envíe. Mi vida tiene propósito. Desde un niño di mi vida, di lo que yo tenía. El muchacho en sus manos tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Recuerdo un canto, una alabanza de hace muchos años, tal vez ninguno de ustedes recuerda. Mi esposa sí, perdone, pero decía, yo le alabo del corazón. Comenzaba, yo le alabo con mis manos. ¿Y qué decía? Si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Si me faltan los pies, yo le alabo con el corazón. Si me falta el corazón, dice, es que ya me fui con él. Tengo manos, tengo pies, tengo un cuerpo, tengo talentos. No tengo todos los talentos en el mundo, no tengo todos los talentos que los demás tienen, pero Dios me ha dado tanto. Te pregunto, ¿cuánto sirves con lo que ya tienes en tus manos? ¿O te quedas a un lado, paralizado, en inactividad, que te quedas pensando lo que yo no tengo, lo que yo no soy, lo que yo no puedo, lo que no es suficiente? Pero es decir, Señor, lo que tú me has dado, voy a servirte con esto. Y algo que va junto con esto, la pregunta es, cuando sirves, ¿qué tanto buscas dar la gloria a Dios? Y esto habla acerca de un servicio, porque vemos en la Escritura que dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es lo que conocemos acerca de este muchacho? Solo esto. Un muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿De dónde es? No sabemos. Su familia, no sabemos. ¿Con quién vino? No sabemos. ¿En qué edad tiene? ¿En qué grado está? ¿Cómo está su...? No sabemos. Anónimo. ¿Alguien sabe su nombre? ¿Alguien conoce su nombre? ¿Dónde está este espíritu que dice, sirvo para la gloria de Dios, no para mi propia gloria, no para mi propia reputación? No se trata de mí, no se trata de mí, se trata de Él.
Alguien ha dicho, el artista de Dios no firma sus obras. ¿Por qué? Porque Dios es el que da. Dios es el que provee. Si no fuera por Dios, ni el aire que respiro respiraría. No se trata de ti, no se trata de mí. La pregunta es, cuando sirves, ¿qué tanto buscas dar la gloria a Dios? ¿Qué tanto buscas hacerlo en tu propio nombre, tu propia fama, tu propio reconocimiento, tu propio crédito? Pero sencillamente un servicio a Dios para darle a Él la honra y la gloria. Otra pregunta, y casi voy terminando, dice, ¿cuán fiel eres como mayordomo de lo que Dios te ha encomendado? A la hora de la ofrenda, el hermano hizo referencia a la mayordomía, a la administración, de que Dios es el dueño, nosotros somos los administradores, somos los mayordomos de lo que no nos pertenece. ¿Cuán fiel eres como mayordomo de lo que Dios te ha encomendado? Dice la Escritura, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Es interesante lo que notamos aquí en esta Escritura, cuando estamos haciendo la pregunta, ¿cuán fiel eres como mayordomo con lo que has recibido? Dice, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. A veces el problema con la mayordomía no es de que no tenemos. El problema es no administrar bien lo que Dios nos da. Y esto tiene su aplicación a lo físico, al igual como aquí en el caso de panes, de peces que sobraron y bueno, se echa a perder. Y nosotros tenemos que tener ese cuidado también en la casa, en el negocio, en el lugar donde estudiamos, con las cosas que Dios nos ha encomendado, ser buenos administradores de estas cosas, para que no se pierda nada. Recoge los pedazos. Utilicemos bien lo que Dios nos da. Y cuanto más en lo espiritual, cuántos dones, talentos y habilidades están latentes. Cuántos talentos, dones y habilidades están escondidos, están debajo de alguna capa de protección. No, pero que otra persona que sirva, que otra persona lo, bueno, sí, yo podría hacer, pero que otro lo haga. Que no se pierda nada. El don que Dios te ha dado, el talento, la habilidad, es para que pueda ser parte útil en el cuerpo de Cristo. Salgamos en la mañana el domingo diciendo, Señor, aquí estoy, lo que yo tengo es para tu servicio, yo voy a ver de qué manera yo puedo servir, no voy a estar esperando que alguien me diga, voy a servir, voy a amar, voy a ser portador de tu gloria, voy a tocar el hombro de una persona, voy a orar
una persona, voy a dar una sonrisa a una persona, voy a animar a una persona, a un niño, a un joven, a un adulto. ¿Cuán fiel eres como mayordomo de lo que Dios te ha encomendado? Otra pregunta. ¿Cuánto resistes la tentación a tener algo que Dios no te lo está dando? Voy a explicar esto. ¿Cuánto resistes la tentación a tener algo que Dios no te lo esté dando? Y vemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Dice, pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Imaginemos la escena. Jesús acaba de alimentar entre 5 y 20,000 personas. Un milagro muy, muy grande. La gente estuvo viendo y dijo, este es un profeta. Lo compararon, nos dice más adelante en Juan 6, con Moisés. Moisés que dio de comer a la gente, que los libró de la esclavitud. Y la gente está pensando, vamos a poner a este hombre como rey, porque con él nosotros tendríamos todo el tiempo abundancia de salud, abundancia de provisión física, tendríamos todo lo que nosotros podemos necesitar. Vamos a ponerle como rey. Ahora, Jesucristo era el rey. Era el rey. ¿En qué momento Dios iba a manifestar el reinado del Señor Jesucristo? Iba a ser en el tiempo de Dios, iba a ser a la manera de Dios, no iba a depender de que la gente, de que una multitud dijera, nosotros le vamos a poner como rey. Pensemos en una posible tentación para Jesús. ¿Creen que Jesús fue tentado? Sí, Él fue tentado en muchas ocasiones, pero dice la Escritura, fue tentado, pero Él nunca pecó. O sea, no se dio a la tentación a pecar. Lo malo no es ser tentado. El pecado es ceder a la tentación a pecar. Jesús nunca hizo eso. ¿Pueden imaginar la tentación que vino a Jesús? Jesús, ya es el tiempo. Te van a poner como rey. Todos te van a coronar. Tú vas a estar ahí y tú puedes evitar el sufrimiento, la oposición, la cruz. Tú puedes evitar todo esto. Este es el camino fácil. No quieres el camino fácil, el camino rápido. Pero Jesús dijo, no es el tiempo de Dios. No es a la manera de Dios. No es la voluntad de Dios. No es el plan perfecto de Dios. Jesús en el momento de este milagro estuvo en los años, dice, comenzando los años de oposición. Él pasó por años de popularidad, que toda la gente le aceptaba, pero venía en ese tiempo a oposición a la vida y al ministerio de Él, y iba a haber un camino muy, muy difícil delante de Él. Pero Él dijo, mis tiempos están en las manos de Dios. Dios lo va a hacer a su tiempo, a su manera. Dios lo va a hacer.
¿Cuánto resistes la tentación a tener algo que Dios no te lo esté dando? Todos tenemos sueños, todos tenemos ideas, todos tenemos planes para el futuro. Por ejemplo, en cuanto a la amistad con otra persona, todos tienen sus ideas. En cuanto al futuro esposo o esposa, todos tenían ilusiones y planes, ideas. Pero vas a tener la tentación de tener algo que Dios no te lo está dando ahora. Va a parecer como el mejor plan, como la mejor idea, pero no es el tiempo de Dios y no es el plan de Dios. A veces persistimos en contra de lo que Dios quiere, pero persistimos y estamos empujando, abriendo a la fuerza las puertas y las ventanas. Decimos, no, ahí está la puerta abierta, pero es porque a la fuerza acabas de abrirla. Es como el joven que dijo, Señor, que sea tu voluntad para mi futura esposa. Señor, que sea tu voluntad, con tal que sea la Conchita. Y así somos. Decimos, Señor, lo que tú quieres, con tal que sea a mi manera, con tal que sea de acuerdo a mi plan, con tal la promoción en el trabajo, el reconocimiento en la iglesia, el ministerio. ¿Cuánto quieres hacerlo en tu tiempo y a tu manera? Y en contrario a esto, ¿cuánto resistes la tentación a tener algo que Dios no te lo está dando? Nosotros vemos de que en muchas ocasiones mis tiempos y deseos a menudo son muy diferentes a los planes perfectos de Dios. Dice Jeremías capítulo 10, versículo 23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Y luego él dice, Señor, disciplíname, corrígeme, porque tan fácilmente parece bien, parece tener sentido, parece que va a ser el momento, parece que, y estamos empujando y que no es el tiempo para el trabajo, no es el tiempo para el ministerio, no es el tiempo para esa relación, pero estamos empujando. Jesús fue a un lugar solo, él dijo, no, yo dejo esto. Parece muy atractivo, pero no es. Si parece demasiado atractivo, no es. Porque va a ser el tiempo de Dios. Va a ser a la manera de Dios. Va a ser lo que Dios pone. No te preocupes. Dios va a ir poniendo su tiempo. Última pregunta. ¿Cuán profunda es tu relación con Cristo? Es un autoexamen. Dice Juan 6, versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Y respondió Jesús en el versículo 26 y les dijo, de cierto os digo que me buscáis porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Entre 5 y 20,000 personas fueron saciados de hambre por el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ellos buscaron? Más comida, más pan natural, otro milagro físico, otro milagro natural, otro milagro que tenía que ver con sus necesidades, con ellos mismos, con su sustento. Y Jesús hizo desde el maná en el Antiguo Testamento, solo era una sombra, solo era una figura, solo mostraba que Jesucristo es el pan de vida. La alimentación de los 4,000 gentiles solo era una sombra, solo era para llamarles la atención, para decir, sí, definitivamente puedo proveer por todas sus necesidades físicas, naturales y temporales, pero yo soy el único que puede ser el pan de vida, que puede realmente saciar tu necesidad más profunda. Con todo respeto a todos los que me escuchan en este momento, ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Qué tanto lo que te llama la atención es otro milagro, otro pan, otra provisión, otra cosa natural, otra cosa temporal? Y a veces no has visto de que esto es solo una pequeña parte. Él quiere conocerle. Él quiere darle el pan de vida. Él quiere satisfacer tu necesidad espiritual, tu necesidad para toda la eternidad. ¿Cuán profunda es tu relación con Cristo? Mi oración es de que saliendo de aquí el día de hoy, nazca dentro de cada persona eso que dice, gracias Señor, tú das el pan diario, tú das el milagro, tú sanas mi cuerpo, tú haces milagros, yo quiero conocerte, no solamente como el proveedor para mis necesidades físicas, naturales y temporales. Quiero ser uno contigo. Esta es una relación profunda con el Señor Jesucristo.